Hoy en Macando Ajo. Entonces, si la oposición, en este caso Juan Ariel, no lo confunda y no quiera boicotear algo que puede ayudarnos como país a seguir creando esas políticas públicas que tanto se necesita, porque después va a venir usted a quejarse de que en este país no se hace nada. Pero ¿y usted qué aporta? Porque va a fundamentar todas las políticas de desarrollo. O sea, que alguien impida el censo está impidiendo el desarrollo de una población. Es bueno que también se informen sobre los derechos que usted tiene al momento de ofrecer esa información y de recibir a la persona en su casa. en un país que tenemos que estar conscientes de las pocas estadísticas que tenemos, en todo el sentido de la palabra. Este debe de ser uno de los países que menos estadísticas maneja. Macando Ajo. Dale, Esto dale. es Macando. Ajo. Actualidad con sabor. Macando ajo. ¡Bravo, María Luisa! Contrale, era Ay, ya, justo y necesario. Señores, plan que para los que no lo están viendo, ya lo tuvo que hacer como 4 veces antes de empezar Jesús, esto. deja para tu cortar. habladuría. No, vamos a empezar. Vamos al tema. Ay, el tema, señores, que tengo el hambre. censo, el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, Es del censo, que vamos a hablar. empezará mañana jueves 10 de noviembre. 10 de noviembre y que se hará en todo el territorio dominicano para contar cuántos somos, cómo vivimos, dónde vivimos y todas esas informaciones importantes que es necesaria que el Estado, el gobierno y nosotros como país tengamos para poder desarrollar, además de las políticas públicas, saber asimismo tener información precisa y datos consolidados de, vuelvo y repito, quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos y todo lo demás. La cosa yo creo que es que el que se vaya a hacer un censo, tomando en cuenta que hace 12 años que se hizo el último, muchísimo tiempo, lo del censo tiene críticas de todo tipo, a favor, en contra, unas con una base bastante sustentable, otras que son muy ligeras, con connotación política más que otra cosa. Entonces, yo creo que el debate hoy es como tratar de ver cuáles de esas críticas realmente Pudieran ser válidas. pueden ser constructivas, tienen ciertos criterios que realmente se deberían tomar en cuenta, o qué es lo que está simplemente en el aire y es criticar por criticar. Mira, realmente yo puedo decir que todo lo que yo he escuchado en contra del censo no tiene justificación. O sea, eso han sido caballas. Y me disculpan porque en realidad el censo es un estudio que todos los países del mundo tienen que hacer porque va a fundamentar todas las políticas de desarrollo. O sea, que alguien impida el censo está impidiendo el desarrollo de una población. Este censo está a destiempo. El censo dominicano debió hacerse hace 2 años. De hecho, empezaron todo el proceso para que se hiciera en 2020. No se pudo por la pandemia. En realidad no podemos seguir posponiéndolo. Y las razones que se han planteado para no hacerlo en este momento, yo entiendo que han sido demasiado ligeras y en cierto momento, en cierto sentido, el tema se ha politizado demasiado. No entiendo por qué la oposición ahora se jacta de acabar con un censo que ellos mismos iniciaron. O sea, el censo no tiene por qué tener partido, es una iniciativa para todos los dominicanos que va a ser el pilar de cualquier política pública, no solamente de esta gestión, sino de las gestiones de los próximos 10 años. O sea, eso es demasiado importante para que usted se ponga a decir que no, que tal partido, que no, que tal cosa. Debemos de tomar conciencia de que este es un momento en el que necesitamos fundamentar mejor nuestras políticas públicas, que en estos años hemos visto cómo han sido muy poco justificadas, y el censo es la información inicial para cualquier proyecto de gobierno. Una cosa, Jesús, tú comentabas de que la oposición está en desacuerdo, pero no es algo general. No es Son algo algunos generalizado, partidos, algunos porque partidos. incluso miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que ahora mismo podríamos decir que quizá es una o la segunda fuerza mayor de oposición, están de acuerdo. Está Sí, Juan claro. Ariel,
está Domínguez Brito, está otros miembros del Partido Morado que han dado apoyo, al igual que el PRSC, y que, por ejemplo, exfuncionarios como Alexandra Izquierdo, que fue incluso directora de la Oficina Nacional de Estadísticas. Entonces, no es algo general, es algo basado más claro. bien, y Algunos una de las sectores. críticas que más yo he visto es sobre el tema migratorio y la relación que hacen con los haitianos, que para mí, como bien dices tú, no tiene fundamento, pero sí lo hace, principalmente los Vinchos, los Vinicio Castillo y toda esa, Lo que toda pasa esa es- gente. Esa rama. Entonces, otra cosa, el dato que tú dabas de que tenemos 2 años en atraso precisamente por la pandemia, eso es porque según la ONU, o la ONU sugiere que los censos se hagan al finalizar los años que tengan, que finalicen en 0, perdón. Entonces, el 2020 se tenía Ajá, que se hacer tenía que por la hacer. pandemia, no se hizo, no sé cuánto, no sé qué, se inició, pero al final no se pudo completar, y ahora lo que el gobierno quiere es precisamente ya retomar ese proyecto y lograr que por fin tengamos estadísticas en un país que tenemos que estar conscientes de las pocas estadísticas que tenemos, en todo el sentido de la palabra. Este debe de ser uno de los países que menos estadísticas maneja. Estadísticas generales, Reales, sí, estadísticas oficiales. Aquí tú pides unas estadísticas y no la tienen, o si la tienen dispersa, o la tienen del 2005, del 2000, del 90, leyes súper retrasadas que nos atrasan como país, y como bien decía, el desarrollo que debemos de tener. Pero lo que quería decir, para responderte a ti, no es que el censo evita el desarrollo, es que lo ralentiza, porque independientemente de uno sigue hacia adelante. Lo que pasa es que si tú no sabes para qué cantidad de personas tú necesitas crear una política pública, o necesitas Se hace a lo levantar, loco. exacto, pero se ralentiza. Sí. O sea, si tú no sabes cuántas personas viven en tal comunidad y qué le hace falta, tú quizás vamos a decir que es una comunidad que le haga falta agua potable, pero quizás para tú montar una presa o tú hacer un conducto que te lleve agua, se necesita conocer que por cada qué sé yo cuánto habitante, entonces le montan un acueducto, lo que sea. O sea, esto es un Claro. caso hipotético, o sea, Pero hasta para la construcción de una escuela, para se todo necesita todo eso. eso. Y lo otro es que no es que están en contra del censo, están en contra de las personas que están llevando a cabo este proceso de levantamiento de estadísticas, específicamente el ministro de Economía, Paveliza, y Miosotti Rivas, la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas. Contra ellos son las críticas específicamente en redes sociales, y porque como no están o no convergen con las ideas que tienen estas personas, atacan a través del censo que se quiere realizar. Exacto. Eso es lo que pasa. Otra crítica que lo personal no me parece válido, estamos hablando de política pública, Ujú. el ataque personal a mí no me parece válido. Ahora, algo que ha tomado también importancia es como los datos que ofrece la ficha que va a llenar el censista, y qué es lo que va a dar información recabada de la sociedad dominicana. Que si no es suficiente como para hacer políticas públicas, que si no indaga demasiado. La verdad es que nosotros, y usted de lo más seguro, ya ha visto la ficha. La Oficina Nacional de Estadística tiene prácticamente un mes tratando de dar a conocer cuál es la información que la ciudadanía debe proveer Le van a al pedir. censista y todo eso. En lo que yo recuerdo, que recuerdo poco del último censo, o sea, yo nunca me he sentado con un tenías censista, como que- pero me parece el tipo de pregunta usual que va desde las características de la vivienda, que se utilizan también esos factores para medir los índices de pobreza de la sociedad, hasta todo tipo de características de las personas que viven, pasando por el salario que devengan, por la cantidad de tiempo que están en el hogar, por el tipo de electrodomésticos que tienen o no tienen. ¿Quién conforma la familia? Quienes conforman la familia, De qué la viven fuente y de todo eso, agua, claro. fuente de luz, tipo de sanitario, todo eso. O sea, a nivel de características del hogar, de la vivienda y de las personas que allí residen, está todo eso. Yo no sé, por ejemplo,
desde el punto de vista de esas personas, qué otros datos se utilizan en una ficha censual que nosotros no tenemos en esta. Y hubiera sido bueno también comparar, que no sé si están disponibles, con las de años anteriores. Por ejemplo, comparar la ficha del 2010 con la ficha actual, que es la del 2022. Pero incluso el mismo Juan Ariel decía eso, que él revisó exhaustivamente el formulario que como bien dices está disponible y que él no encuentra Él es un hombre muy coherente. él no encuentra ninguna, podríamos decir, incoherencia o no encuentra detalles de que esa información podría ser usada para otros fines, porque eso es otra de las cosas que se han dicho, que esa información que tú vas a dar, que se puede usar para temas políticos, él dice que no, e incluso lo que se ha informado es que usted no está obligado a dar, por ejemplo, su número de cédula, si usted no lo quiere no dar. lo tiene que dar. No, es algo... no es obligatorio. Porque o sea, no es obligatorio porque en ningún caso el censo puede... Es personal. Es personal. El ni censo es está anónimo. vinculado al padrón, por Exacto. ejemplo, de la Junta. No, Entonces eso no no, tiene que ver. exactamente. Entonces, si la oposición, en este caso Juan Ariel, que pertenece al PLD, revisó el formulario y está Ex diciendo... ministro de Economía. Un ex ministro de Economía que también tiene, eso es otro dato, que también tiene conocimiento de todo ese tema, y dice o ve factible la aplicación de ese formulario, cónchale, ¿qué más periquitos le van a buscar? Mira, a mí lo que me molesta de todo esto no es que estén hablando en contra, no es que quieran boicotear el censo, no, es que hay gente que le hace caso, escucha y Exacto. hace lo que ese grupo de personas está queriendo hacer, que es boicotear el censo. Si usted tiene alguna diferencia personal con Miosotti y Pavel Isa, porque quizás usted le llama que son praitianos y usted es súper extra ultranacionalista o lo que sea, o usted está en contra de la ideología de género, usted está en contra de los migrantes que llegan a este país de aquel lado de la isla, esas son cosas diferentes, pero no quiera marcar esa diferencia en el modo de pensar e ideológico, no lo confunda y no quiera boicotear algo que puede ayudarnos como país a seguir creando esas políticas públicas que tanto se necesita, porque después va a venir usted a quejarse de que en este país no se hace nada, pero ¿y usted qué aporta? Nada. Así es. Antes, no quisiera irme sin resaltar algo. Algo que yo sí he escuchado que se podría entender válido es las denuncias sobre inseguridad, que en estos procesos y en la experiencia que se ha tenido en años anteriores, se prestaba para que personas vayan a tu casa, se presentan como empadronadores. Hay una oportunidad ahí. Entonces, en este contexto, los empadronadores van a tener un código QR. Usted como ciudadano puede escanear ese código QR y le va a aparecer la identidad. Si esa persona no pertenece al equipo del censo, le va a aparecer. Así que también puede llamar a la línea asterisco 462 de la OCTIC, pedirle la cédula. La persona que va a su casa tiene la obligación de darle la cédula. Exacto, si usted lo requiere. Y usted puede llamar, a ver. Así que realmente Hay este una serie proceso de va a métodos tener de mucha seguridad que la veeduría. persona Exacto. puede O sea tomar. que usted puede estar completamente tranquilo de que en este censo tenemos más recursos para evitar ese tipo de situaciones. Y a propósito del tema del código QR, ese es otro dato. Ahora se está haciendo todo muy tecnológico, que no era lo que sucedía en años anteriores cuando la tecnología, incluso los datos van a estar ingresados en una tablet. Sí, o sea, una tablet. los empadronadores van a ir con una tablet y esos datos se van a ingresar ahí. Sí, entonces, ya. como bien tú dices, como que hay muchas maneras de cuidarse. Obviamente no es que el tema de seguridad no es importante. Usted sí debe de tomar las medidas personales, Claro. como tú bien mencionas, pero yo creo que hay una oportunidad para hacerlo bien. Sí, ya tenemos que cerrar y para terminar con eso, importante decir que ellos tienen una gorra que los identifica también, tienen un uniforme en las redes sociales del Censo RD,
lo van a encontrar, es color azul. Es bueno que estén informados y es bueno que también se informen sobre los derechos que usted tiene al momento de ofrecer esa información y de recibir a la persona en su casa. Esa persona obligatoriamente no tiene que entrar a su residencia. Usted tiene una responsabilidad ciudadana de brindar información para el futuro de su país, pero esa persona no tiene que entrar a su hogar. Usted puede llenar la encuesta y dedicarle tiempo fuera. O en los condominios, yo sé que están tomando medidas de que la persona de seguridad recibe al censista y entonces van llamando apartamento por apartamento y no tienen por qué subir escaleras, por qué acceder a los ascensores o áreas comunes. Ese tipo de cosas que se pueden hacer desde la ciudadanía y desde la urbanidad, entonces también se toman en cuenta al momento de la seguridad ciudadana. Respetar derechos y asumir su deber. Gracias, vámonos. Macando Ajo.